nos va a dar una señita como para empezar a charlar. No está acá en la Argentina, por lo tanto hay una diferencia horaria bastante importante. Le pregunto, ella la tenemos en previo, nos está escuchando, nos está viendo y la vamos a agregar. Karina Castro Fumero, un placer tenerla en nuestro interactivo. Lo que estábamos hablando recién con mi compañero, se lo volvemos a replicar a usted, el vamping. Primero, bienvenida. Muchas gracias, gracias Alejandro, gracias Sebastián por la invitación. La verdad que para mí siempre es un placer hablar de estos temas que se escuchan tan poco y que son tan necesarios. Exactamente, eso es lo que quería hacer mención. Se escucha poco y por lo que estábamos entendiendo de lo que es el vamping, es mucho más que preocupante, Karina. Es preocupante. Sí, en realidad sí, ¿verdad? Yo creo que la poca información que tenemos de los adolescentes, de sus necesidades, de cómo se desarrolla su cerebro, ¿verdad? De alguna forma nos lleva a cuestionarnos sobre todos estos términos, ¿verdad? Desde el vamping hasta, hay muchos otros, ¿verdad? Que están vinculados con esta carencia, esta privación que están teniendo del sueño. Pero la realidad es que yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el ciclo del sueño del adolescente cambia más o menos a los 9, 10, 11 años, empiezan a tener un retraso en la aparición del sueño. ¿Qué significa eso? Que si normalmente les está dando sueño a las 8, 9 de la noche, conforme empiezan a entrar más en la adolescencia, les empieza a dar sueño más a las 9, 10 de la noche. Entonces, no es que rechacen dormir, no es que no se quieran dormir, es que no se pueden dormir, porque hay una alteración en este reloj biológico interno. Pero por otro lado, entender que la vida actual y la cantidad de exposición a dispositivos, y entre ellos toda la luz que emiten estos dispositivos, afecta mucho más este reloj biológico interno. Entonces, si normalmente un adolescente tendría que tener sueño a las 9, 10 de la noche, cuando lo exponemos a pantallas, va a empezar a tener sueño a las 11, 12, 1 de la mañana. Y entonces creemos que no se quiere dormir o no le da la gana y es que realmente su cerebro no puede. En la salud mental de los niños que practican, el vamping regularmente. Vamos a ver, esto es importantísimo que lo aclare porque es en niños, en adolescentes y adultos. La privación del sueño trae efectos a corto y a largo plazo, ¿verdad? En la salud mental. A corto plazo podemos hablar de que al día siguiente estamos con mayor irritabilidad, agresividad, desbordes emocionales, dificultades para controlar y regular mis emociones, pero a largo plazo nos genera una predisposición a desarrollar enfermedades mentales, cualquiera, trastornos de ansiedad, depresión, suicidio, trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque cuando dormimos, esto es importantísimo tenerlo claro, hay una cosa que pasa, que solamente pasa cuando dormimos, que se llama la limpieza de toxinas. Y esto es que el sistema linfático de nuestro cerebro como que hace un lavado total de todas esas toxinas que acumulamos a lo largo del día. Cuando mi cerebro no puede hacer ese lavado, entonces empiezo a acumular toxinas a lo largo del tiempo y esas toxinas lo que me hacen es generar mayor vulnerabilidad para desarrollar enfermedades mentales. Entonces, los niños que no están durmiendo, los adolescentes que no están durmiendo, no están generando este lavado de toxinas necesario que genera una inflamación y una intoxicación de toxinas en el cerebro. ¿Y en qué medida el vamping puede influir tal vez en las relaciones sociales y familiares, de los niños, adolescentes y adultos? En todas las medidas. Si yo tengo una dificultad en controlar y gestionar mis emociones, si yo estoy más irritable, si yo percibo el mundo que me rodea de una forma más agresiva, mi respuesta va a ser más reactiva. Entonces voy a tener una dificultad en relacionarme con otros, voy a tener respuestas agresivas más reactivas, voy a tener una mayor dificultad de entender y controlar y gestionar mis emociones. Entonces, afecta no solo la forma en la que nos vinculamos con otros, sino que también la forma en la que se desarrolla la parte de gestión emocional en mi propio cerebro. Sí, es importante. Karina, una cosa son los adolescentes que estaba muy bueno eso, realmente muy útil de hacer mención al tiempo en el que el cuerpo naturalmente pide el sueño, pero vamos a una edad un poco menor. Los niños, ya sabemos que el celular en los niños pequeños es nocivo. ¿Y qué pasa con esa adicción que nuestros chiquitos pueden llegar a generar con un aparato como esto? ¿Cómo le hacemos frente a semejante problema?
vamos a ver, yo creo que estamos hablando de un problema a nivel social, no solo los niños. Niños, adolescentes y adultos estamos completamente adictos a los dispositivos. La Mm. diferencia, y la gran diferencia, es que en un lado estamos hablando de cerebros en desarrollo y en el otro lado cerebros desarrollados. Entonces muchas veces decimos, o los padres argumentan, ay, qué exagerados, si yo veía programitas y no me pasó nada, no tengo un trastorno emocional, o qué exagerados, yo jugaba videojuegos y no soy un adicto, no soy un contrabandista o un alcohólico, ¿verdad? Siempre lo hacen como minimizan el mensaje que se está dando y hablan mal, digamos, de la contraparte. Y la realidad es que los estudios están ahí, cada vez son mayores. Es importante entender que los niños que tienen un cerebro en desarrollo, y cuando quiero hablar de niños también hablo de adolescentes, porque el cerebro termina de desarrollarse a los 18, a los 25, 30 años, no a los 18, como creíamos, o no a los 6, como nos hacían creer. Entonces, cuando tenemos un cerebro en desarrollo hasta los 25 y 30 años, todo lo que ese cerebro viva, todo lo que ese niño viva, haga, sienta, va a impactar en su neurodesarrollo. Entonces, podemos hablar de aspectos más físicos, como por ejemplo el aumento de diagnóstico de miopía en los niños, el aumento de problemas en trastornos del sueño, que tiene que ver con la luz del dispositivo, el aumento de adicción a lo que tiene que ver con videojuegos, o esos niños que tienen esa dificultad para desconectarse, pero también a largo plazo ya hay estudios que dicen que entre antes yo dé un dispositivo al niño a menor edad, peor va a ser la salud mental que tiene para toda la vida. Entonces, cuando entendemos que la gran diferencia está entre que estamos hablando de un cerebro en desarrollo y un cerebro desarrollado, entendemos que obviamente no es lo mismo el dispositivo que le presentamos a un niño, a un adolescente o a un adulto. Y entendemos que todo tiene que ser con muchísima cautela y con muchísima información de cuándo le entrego el dispositivo, qué le permito ver en el dispositivo y de qué forma le estoy entregando el dispositivo, porque tampoco la idea es satanizar el dispositivo. El objetivo es entender e informarme para yo tomar decisiones que vayan en pro del neurodesarrollo de mi hijo. Bien, y las alternativas, Karina, porque uno le puede decir al niño, está bien, entendemos eso de no satanizar el dispositivo, porque sería contraproducente. Mientras prohibimos, se puede escapar por otro lado. Y las alternativas, lectura, diálogo, un juego de mesa, recortar a la vieja usanza, ¿qué hacemos? Vamos a ver, yo creo que tenemos que volver un poco a la vieja escuela y entender que, por ejemplo, los países más desarrollados, en este caso Suecia, acaba de tirar abajo un plan de 60 millones de euros de digitalizar la educación para volver a lo tradicional, para volver a lo escrito, los libros de texto, porque se dio cuenta que nunca antes habíamos tenido mayores dificultades de atención, de salud mental y de problemas de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de lectoescritura. Entonces, estos son los países más desarrollados. Tenemos que volver a jugar en el parque, a saltar en el charco, a agarrar los libros de texto, a los juegos de mesa, a los diálogos en familia, cuando estamos desayunando, almorzando, cenando, buscar esos momentos de encuentro y de reflexión. Tenemos que ahora meter también, digo yo, es como meter una carpeta más en esta de crianza, a hablar de dispositivos, a tomar conciencia de cómo se ven estas adicciones, cómo podemos utilizarlos de forma más racional, de forma más con mayor conciencia del impacto que puede tener poner una imagen, hacer algo o hacer un comentario. Entonces tenemos que desde muy temprana edad empezar a hablar de esto. Otra alternativa también es tenemos que hablar de sexualidad. Y eso no lo cuestionamos mucho, pero la sexualidad tiene que empezar desde casa, la educación sexual en casa, porque los niños están expuestos ahora por los dispositivos a pornografía a los 8 años. Entonces un niño se está educando sexualmente a través de un dispositivo cuando lo tendría que hacer en casa. Entonces tenemos que volver a eso, porque antes no nos hablaban de sexualidad. Entonces, un poco volver a lo de antes y agregar toda la información que tenemos ahora para enseñar y educar y criar con toda esta tormenta, ¿verdad?, que estamos viviendo. Karina, escuchamos y sentimos tanta pasión de su parte en este tema que realmente dan ganas de ponerse manos a la obra. Y me animaría, si usted me lo permite, a sumar un verbo más: interesarnos en el mejor de los sentidos. Son nuestro futuro, están ahí y están esperando el ejemplo por parte de nosotros que somos los adultos. Totalmente. Yo creo también que agregaría ese interés un poco, y esto a los papás siempre los mueve un poco, que es toquemos el bolsillo. ¿Por qué? Porque cuando a mí me toca en el bolsillo, cuando yo hago algo con mi hijo, que esto a largo plazo va a implicar gastos en
O inversión, lo puedo mover gasto o inversión. Ujú. En terapias, tengo que ir a un montón de terapia sensorial, terapia del lenguaje, tengo que ir donde el psicólogo, ahora tengo que buscarle un apoyo porque en la escuela no está logrando llegar con los hitos. Cuando yo me doy cuenta que lo que yo hago en los primeros años de vida va a resultar en muchas terapias o no, y eso va a afectar mi bolsillo, va a afectar la economía del hogar, pero también va a afectar el tiempo libre que tenga ese niño, el tiempo que tenga de actividades sociales, el tiempo que tenga para crecer de una forma sana. Nos damos cuenta que lo que es pan para hoy va a ser hambre para mañana, y que yo utilizo los dispositivos hoy para descansar, para poder ejercer lo que, en verdad, hacer lo que me gusta de forma tranquila, para que lo entretenga, para que solucione el aburrimiento, pero después me va a costar muy caro. Entonces tenemos que interesarnos, pero también tenemos que empoderarnos en tomar las mejores decisiones para la generación del futuro. Es un boomerang que va a volver con mucha más fuerza si no prestamos atención. Karina Castro Fumero, excelente la charla que hemos tenido con usted. Un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Ella es neuropsicóloga pediátrica y estábamos tocando un tema preocupante, ¿no?